Nosotros recibimos con gran placer en el estudio de Unión Radio a Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO, quien está saliendo del SICA o el SICA lo está abandonando. Habría que ver, dependiendo de cómo se vea. Bienvenido. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy. Conversábamos fuera del aire que pareciera que se habla mucho y se actúa poco por parte del Ejecutivo Nacional en una materia tan delicada como la alimentación y en este caso lo que podemos producir en el país con nuestro sector agrícola, que es lo que tiene que ver con FEDEAGRO. ¿Qué pasa? ¿O es una percepción errada? ¿Se habla y también se actúa? No, Vanessa, mira, hoy en día uno tiene un concepto un poco más ampliado de todo lo que es el sector agroalimentario nacional, porque a raíz de que en un momento el Ejecutivo Nacional nos solicita que seamos parte del Consejo Nacional de Economía Productiva al frente del motor agroalimentario, pues en ese mismo momento pues nos tocó más que nunca convocar al resto de las mesas, no solo la mesa vegetal, sino animal, la agroindustrial, el tema de las distribuciones, las cadenas en frío, y conocer todas las realidades más allá de lo que ya uno permanentemente conversaba, ¿no? Y de verdad que la situación es bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. ¿Por qué? ¿Por recursos? ¿Por falta de herramientas, falta de insumos, porque no hay dinero? Bueno, la situación complicada la ves tú cada vez que uno sale a la calle. Caracas no había notado eso como si lo había notado el resto del país. Estas cadenas, estas inmensas colas que hoy se ven en Caracas, lo estamos viendo de hace buen rato en el interior del país. Nosotros, responsables como somos y convencidos, teniendo como principios que el diálogo es irrenunciable y tienes que sentarte en la mesa que sea, pues con toda responsabilidad acudimos a los poderes autónomos del país. Fuimos al Ejecutivo en el Consejo Nacional de Economía, donde hemos participado constantemente sin faltar a ninguna reunión, y no solo de forma presencial, sino de forma protagónica, expresando qué es lo que debemos hacer, pero también fuimos a la Asamblea Nacional para expresarles qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que necesita el país, no que necesita FEDEAGRO, no que necesita el sector primario, qué necesita el país, porque para nosotros es un dolor inmenso ver las colas, y lo decimos con toda la propiedad de un venezolano que le duele y le corre por la sangre ese amarillo, azul y rojo. Ahora, en el Consejo Nacional de Economía y en la Asamblea Nacional el planteamiento ha sido exactamente el mismo. Y la respuesta ha sido exactamente la misma. Sí, es que en principio, ¿cómo sabes tú de una crisis más allá de ver las colas? Ver los análisis de producción. La producción del país, nosotros le hemos expresado al gobierno nacional, bueno, nosotros conocemos la producción nacional. Ustedes son los que tienen los inventarios en los diferentes silos del país. Todos conocemos cuánto es el consumo nacional. Entonces, si el consumo nacional le resta la producción y le resta lo que está en los silos, ahí te da el valor de lo que pudiera faltar. ¿Hay menos este año que el año pasado? Mira, lamentablemente en el cierre del año 2015, bueno, Venezuela desde el 2007 no tiene estadísticas, ¿no? Sin embargo, nosotros sí tenemos... O no públicas al menos. O no las públicas. Nosotros tenemos unos análisis de la producción que se hace en el país consensuada con el resto de la cadena, incluso con los proveedores. Y por ejemplo, en el caso del maíz blanco, que en el país necesitamos 1.500.000 toneladas para el consumo nacional, nosotros apenas estamos alrededor del 38.8% en lo que fue la producción de Venezuela. Al cierre de 2015. Cierre de 2015. ¿Y cómo pinta 2016 con maíz blanco? Ya te voy a echar ese cuento, que ese cuento está más duro todavía. En el caso del maíz amarillo, nuestra participación es 20.4% de esos 2.430.000 toneladas aproximadamente que hacen falta, porque sumamos el sorgo, que el sorgo tiene 27.1% en la producción. En el caso del arroz es 53.9% de ese 1.200.000 toneladas que necesitamos. Da tristeza decir esto del arroz, porque el arroz fuimos exportadores por 25 años. En el tema de la caraota es el 16%, en el tema de girasol 9.7%. En la soya es uno de los casos más terribles. En la soya nosotros necesitamos alrededor de 2.500.000 toneladas para las necesidades del aceite y de lo que significan los alimentos balanceados para animales. Y resulta que nuestra producción es el 0,04%. 0,04%, o sea, nada. Así cerramos 2015. O sea, nada, sí. ¿Y qué perspectivas tenemos para 2016, por ejemplo, con soya, con maíz blanco, que decía que era... Ok, cierro dos rubros más. Caña, en la caña de azúcar es el 32% y en el café el 18.4%. Eso nos dice a nosotros que en términos de producción nacional no estamos bien.
Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas para el año 2015? 2016. 2010, Ya estamos 2016, en marzo. perdón, 2016. Bueno, en principio, extremadamente preocupado porque aún no tenemos el primer saco de semilla de maíz en Venezuela. Todavía no tenemos ¿Cuándo ninguno. debió haber llegado ese primer saco de semilla? El año pasado. En enero y febrero, y debió haberse negociado en octubre, noviembre. O sea, nosotros entendemos de que hay una situación de divisas difíciles, pero también entendemos de que la mejor inversión posible que podemos hacer es sembrar aquí. Si nosotros invertimos $1 en insumos para poder sembrar, podríamos ahorrarnos 6 o 7, o algunos economistas dicen que incluso más. ¿Y qué consecuencias va a tener el hecho de que a estas alturas no tengamos este primer saco de maíz? Mira, De semilla de maíz, la perdón. preocupación es muy grande. Y te hablo de maíz porque es el sector que tiene el mayor área de siembra en el país. La preocupación es muy grande. Es decir, no hay semilla para sembrar maíz. En este momento no, todavía pudiera haber oportunidad de que llegue. El problema del maíz es que dependemos de la situación climática. O sea, en lo que arrancan las lluvias y tienes capacidad de campo, tienes que comenzar a sembrar. Pero si las lluvias persisten, entonces ya no puedes sembrar. Si nosotros comienza la etapa de las lluvias y las lluvias se empiezan a hacer un poco más pronunciadas, pues pudiera correr el riesgo de que no sembráramos maíz. Esa ha sido nuestra gran preocupación y nosotros por eso hemos alertado tanto al Ejecutivo como al Legislativo de que en esto hay que correr. Aquí el 63-65% de los estados del país dependen de la agricultura o de la ganadería. Y en ese sentido nosotros dentro del Consejo Nacional de Economía pues hemos llevado la voz de cada uno de estos sectores, de cada uno de los productores. Hemos rodado por todo el país más que nunca. Fedeagro se ha caracterizado por hacer su directorio en cada uno de los estados agrícolas del ¿Y qué país. piden los productores al día de hoy? Conversamos a las 3:44 de la tarde con Antonio Pestana, presidente de Fedeagro. ¿Qué piden los En productores? primer lugar, la garantía de los insumos para poder sembrar. Que no los hay, no solamente semillas, sino que no hay lo otro que En se el resto necesita. de los insumos estamos muy difíciles también, a pesar, todos de alguna manera están apuntando a Agropatria, pero yo hago un análisis que es el siguiente, a pesar de que toda la vida me opuse a la intervención de Agroisleña. En el sector, los agroquímicos en el país, hasta el 2013, el 50% lo producía Agropatria o Agroisleña anteriormente, Sí. y el otro 50% sector privado. Para el año 2013, eso fue hasta el 2012, en el año 2013 la proporción comenzó a cambiar un poco, 45 los privados, 55 Agropatria, porque se le han ido cerrando las puertas al sector privado. El año 2014 fue 35-65, pero cosas importantes que en el 2014 traímos menor cantidad de agroquímicos sumados que en el 2013. O sea Claro. que ya por ahí viene una caída. Claro. Aparte de que llevamos 4 años consecutivos con un fenómeno del niño. Entonces, si no tenemos los insumos y las capacidades productivas, porque también hay que señalar que tenemos un cementerio de maquinarias en la finca. En la finca lo que estamos haciendo nosotros es un ejercicio de canibalismo entre los mismos tractores, intentando, si tengo dos, ver cómo logro que uno me camine aunque sea. Igual con las cosechadoras, igual con el resto de los implementos. Y Es decir, resulta no hay insumos, no hay semillas, no hay tenemos equipo. un Sí. cementerio de maquinaria. Eso nosotros hemos sido responsables. Lo han planteado en el pero Consejo no de solo Economía. planteándolo ahí, así tal cual como te lo estoy diciendo, sino proponiéndole qué hacer para salir adelante con esto. ¿Y qué propondría Fedeagro a estas alturas en que nos encontramos? Ya hoy es 1 de marzo. Sí, ya lamentablemente para muchas cosas es tarde, pero bueno, en el tema de las capacidades productivas, hicimos un estudio muy importante con las empresas más tradicionales del país y creemos que con 44 millones de dólares pudieras traer lo más esencial, lo más importante para atacar el inicio del ciclo de invierno e incluso el final del ciclo de verano que estamos actualmente. Hicimos ese estudio completo, incluso con códigos arancelarios, con todo, con esto. Nosotros no importamos, pero sí conocemos a todos los tradicionales de la importación y hemos dicho que todos tienen que ser parte de esto. Son 44 millones de dólares que deberían invertirse en qué. Pero ya, en repuestos e implementos agrícolas. Repuestos e implementos implementos. agrícolas. Sí, para poner, ¿qué es lo que pasa? En Venezuela hay alrededor de 12.000 millones de dólares en el inventario total de tractores, cosechadoras e implementos agrícolas. Bueno, con esto nosotros podemos echar a andar
una parte de ellas. Esto no significa que vamos a modernizar nada. Claro. No, esto es simplemente ponerlos a caminar, porque consideramos que es más importante, en vez de traer un tractor, ver cómo ponemos a caminar 10 que ya están aquí. En materia de la en términos de la emergencia que tenemos en Venezuela. Ahora, y eso, bueno, también lo entregamos. Y en el tema de los insumos, pues le hemos dicho al Ejecutivo Nacional, señores, si el sector privado no participa, no tenemos ninguna manera de solucionar las cosas. Fíjate que el sector privado abastecía el 70% aproximadamente de lo que son las hortalizas. Y estamos viendo que las hortalizas incluso pegan el tema inflacionario, tan carísima, pero no tan carísima porque los agricultores de alguna manera estemos jugando con ese precio. Es que el agricultor que antiguamente podía sembrar 5 hectáreas, ahora siembra 1 por el tema de los insumos. ¿Pero qué se necesitaría? Hablamos de 44 millones de dólares, es lo que plantea Fedeagro, solamente para poder recuperar la maquinaria, tractores, la maquinaria. Correcto. En los estados, en el tema de la hortaliza, con la excepción del estado Guárico y algunos estados centrales, se orienta mucho más a los estados andinos. En los estados andinos hay menos maquinaria, pero sí depende del tema de los insumos. Y el tema de los insumos, en muchas oportunidades, pues si no lo conseguíamos aquí, pasábamos el río y comprábamos en Colombia y veníamos. Pero ahora con el tema de la frontera cerrada, pues ni eso hemos podido. ¿Qué hay que hacer? ¿Traer semillas de emergencia? Sí, incluso traer agroquímicos. Incluso la frontera hay que abrirla. La frontera hay que abrirla. Y lo está diciendo una persona que fue el primero que denunció el tema del contrabando por allá en el 2014, cuando se creó la Comisión Presidencial Agroalimentaria. Siempre hemos sido enemigos del contrabando, pero es que en este caso Colombia nos representa el único país donde podemos comprar con bolívares, aparte de Venezuela. Si no tenemos divisas, pues hay que salir corriendo a comprarla en Colombia. Y con toda seguridad, a pesar de que la paridad cambiaria nos va a desfavorecer muchísimo, pero vas a producir alimento. Entonces, lo más caro que podemos tener a nosotros en Venezuela de las hortalizas es no tenerlo. Entonces, le hemos dicho al Ejecutivo Nacional, hay que abrir, claro. ¿Hay respuesta? Hay preocupaciones dentro del Ejecutivo Nacional con el tema de que continúe el contrabando. Bueno, para eso tenemos los militares. Los militares, incluso le hemos dicho al Gobierno Nacional, preocupado con lo que ocurrió en estos días donde se hablaba de una inversión fuerte de bolívares para que los militares de alguna manera comenzaran a sembrar. Sí. Nosotros le hemos dicho siempre que ¿Qué valoración hace Fedeagro de eso? El día que los agricultores abandonemos el campo, ok, búscate a ver quién siembra, pero es que los agricultores estamos ahí. Los agricultores no nos hemos movido del campo ni nos vamos a mover tampoco. Lo que necesitamos son las herramientas para poder trabajar. En Venezuela, pues hay muchísimos sectores y muchos protagonistas en cada uno de ellos, por lo que tenemos que respetar cada uno lo que está haciendo. Pero que hay un doble discurso, entonces, porque por una parte el Ejecutivo Nacional se reúne con Fedeagro, se reúne con otros sectores y por otro pide a los militares que siembren. Sí, las reuniones dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva, debo reconocer que se hacen con muchísimo respeto. Incluso, ojo, que yo fui muy escéptico la primera vez que fui porque pensábamos que nos íbamos a encontrar un toma y dame ahí, claro, y una pelea entre los que son miembros del Ejecutivo y los que somos empresarios. Y no, eso no se ha dado. O sea, honestamente, las reuniones han sido muy francas, muy transparentes. Ahí hemos dicho la verdad. Creemos, o creo yo particularmente, que el presidente de la República debe seguirnos un poquito más en ese esfuerzo tan grande que estamos haciendo y que las medidas que se van anunciando constantemente tengan algo que ver con las políticas nuestras. Y me refiero exclusivamente al motor agroalimentario, no puedo hablar de los demás, no puedo hablar del tema de la gasolina, del tema de las divisas, porque sus motores lo analizaron, pero en el tema nuestro vemos con mucha preocupación que de 9 propuestas solamente se ha aprobado media de ellas. ¿Media que es cuál? O sea, el tema de los subsidios eran 10.000 millones de bolívares que nos hacían falta por cobrar y se aprobaron algo así como 3.800 millones de bolívares. ¿Ya los están cobrando? Ya los cobramos. Ya se cobraron. Ya los cobramos. ¿Y el resto? Esa es la preocupación. Entonces, cuando dices que hacia el área militar, sí, hacia el área militar vas a inyectar 5.000 millones de bolívares para esto y esto y esto, y nosotros vemos que tenemos cobros todavía desde enero de 2014, desde 2015, perdón, y no lo hemos cobrado, pues evidentemente entonces saltan las preocupaciones. Con esto no quiero decir que los militares no puedan sembrar en algún momento, como igual ocurre con el tema de la agricultura. De la agricultura urbana, que también se ha visto un esfuerzo, al menos en acciones del Gobierno Nacional para tratar de fortalecerla. ¿Tiene sentido, de acuerdo con Fedeagro, 3:50 de la tarde? Conversamos con Antonio Pestana. Sí, mira, ha generado mucha polémica el tema de la agricultura urbana. Creo que lo que hay que hacerle claro al país es que la agricultura urbana de ninguna manera puede sustituir la agricultura tradicional. Es decir, no va a reemplazar, no va a llenar las pero eso es un mensaje que tiene que llegar del Gobierno Nacional. Cualquiera que quiera sembrar en su casa un cilantro, lo que tú quieras, pues no es criticable, hazlo. Pero no puedes decirle al país que de repente con eso vamos nosotros a alimentar al resto. Incluso nosotros le hemos dado alguna sugerencia. En Venezuela tenemos muchas casas de cultivo.
incluso muchas en manos del gobierno nacional, del Estado, que no están funcionando. Entonces le hemos dicho, mira, un objetivo importante que pudiera tener el Ministerio de Agricultura Urbana, entre otros, pudiera ser intentar que esas casas de cultivo realmente den resultados, porque las casas de cultivo tienen la gran ventaja que tú puedes sembrar en la época que tú quieras, porque manejas el ambiente. Claro. Y de esa manera entonces podrías intentar que cuando no hay producción de cebolla, por ejemplo, en Guárico, que es cuando salen los volúmenes muy grandes, buscar que la siembra de tu cebolla sea en la etapa donde hay más necesidades en el país y de alguna manera le da un equilibrio al tema de la oferta y el tema de los precios. Eso es uno de los ejemplos. Pero lo que tenemos que hacer es claro el país. Si lo hubiéramos dicho desde un principio, mira, la agricultura urbana no va a sustituir esto y cualquiera pudiera sembrar. Ocurre más bien en nuestros campos. Lo que pasa es que todo también se orienta a Caracas. Venezuela no es Caracas nada ¿Ha más. habido un discurso engañoso con el verdadero alcance de la agricultura urbana? Quizás mal orientado, diría Es yo. decir, no se ha hablado francamente Creo, en cuanto sí. a que la agricultura urbana no va a reemplazar a la producción tradicional. Claro, y entonces eso ha generado burlas de muchas personas, ¿no? Nosotros nunca lo hemos hecho, nosotros siempre hemos sido respetuosos con cada una de las políticas que se ejecutan, lo que sí somos también francos en decirles en opinar, en expresarles cuáles son nuestras ideas, hacia dónde creemos que debemos ir como venezolanos, porque nuestro principal objetivo es alimentar a los venezolanos, evidentemente sin descuidar nuestras propias metas, nuestros propios objetivos, lo que le hemos dicho al Ejecutivo Nacional, permítanos las herramientas para poder producir, porque eso es lo que nosotros queremos, que los anaqueles vuelvan a llenarse, pero con producción nacional. Ahora, usted nos corrige si es así, tampoco queremos ser alarmistas, pero pareciera que cada vez hay menos comida. Bueno, Y la que hay es cada vez más costosa. las colas cada vez son más largas, eso nos dice algo, ¿no? ¿Eso se va a solucionar? Dios quiera, nosotros le hemos dicho a los venezolanos el compromiso total que tenemos, pero también tenemos que ser responsables en decir la verdad. La verdad no nos favorece en este momento. Ojalá que el gobierno nacional tenga la suficiente lucidez de poder adquirir los alimentos que necesitan los venezolanos en ese balance. Ya nosotros le hemos dicho cuál es nuestra producción, cuáles son nuestras intenciones. Ojalá que podamos tener los insumos de manera tal de que cada vez las importaciones sean menores, pero no podemos someter a los venezolanos a que no consigan sus alimentos. Entonces le hemos dicho, ojalá tengan la suficiente lucidez de conseguir prestado, regalado, obsequiado, vía por cualquier vía, o consigan dinero, o consigan recursos, pero no solo para esto, no solo somos los agricultores, es que son los industriales que están parados también por falta de materias primas, es que también los que tienen cerdos, los que tienen aves, a mí me da un dolor muy grande cuando vemos que están vendiendo las gallinas ponedoras, las están vendiendo porque o la vendes ahorita o se te mueren por falta de alimentos. Por falta de alimentos. Esto tiene que ver con la soya que nos comentaba, con esta caída drástica en la producción de soya. Con la soya, con el maíz amarillo, con algunos minerales que son necesarios, que tienen que importar, con el tema de la salud animal. La salud animal está por el piso, avisa que es más o menos quien trae el tema de las medicinas y las vacunas para el sector animal, manifiesta un 82% de escasez en sus inventarios. Para nosotros es muy delicado. Hay venezolanos que han tenido que salir a Colombia, a Estados Unidos, a comprar algún tipo de vacunas porque o nos lo está matando la sequía o nos lo mata la salud. Entonces, bueno, la idea es ver cómo sobrevivimos nosotros y Dios quiera que nos mande una agüita para acá, porque cuarto año consecutivo con sequía. Quedan 2 meses para el inicio formal de la temporada de lluvia. Usted decía que ya es tarde para algunas cosas, pero que hay tiempo para otras. ¿Cuánto tiempo más tiene el Ejecutivo Nacional para comprar insumos, por ejemplo, para traer repuestos? Mira, en el tema de los repuestos no estoy seguro ya que lleguen. Sin embargo, nunca puedes rendirte. La idea es que de inmediato se llamen a esas empresas, que son empresas tradicionales, que son empresas que tú vas a garantizar que te lo van a traer, que cuando lo traigan el nivel de rentabilidad va a ser un nivel de rentabilidad justo, que va a ser algo racional. Y por eso le hemos alertado a cada rato, háganlo. El gobierno nacional tiene que buscar la manera, porque fíjate, son apenas 44 millones de dólares por allí. Entiendo que deben ser algo así como 150 millones de dólares con el tema de la semilla de maíz, pero el país no es maíz nada más, el país también tiene otra serie de necesidades. Pero ahí tenemos que poner el acento nosotros en las necesidades, en las urgencias, en los apuros de apoyarlo. Y aquí si no participamos todos, estamos mal. Si el sector privado no nos puede traer los insumos, nosotros no vamos a poder tampoco hacer el trabajo. En ese Consejo Nacional de Economía Productiva, ¿usted qué percibe? Es decir, todo el mundo habla con respeto. Efectivamente, el sector privado se va a incorporar a las soluciones. Nosotros nos vamos con mucho optimismo. Más allá del diálogo. Nos vamos con optimismo del Consejo cada vez que salimos de allí. Por ejemplo, hoy.
Por que ejemplo, usted hoy, viene de allí. a pesar de que hay discusiones, hay nivel de debate fuertes, ¿no? Ahora, ¿qué Pero se acordó hoy? Es es decir, que permita pensar, bueno, vamos a tener alimentos en 15 días, es vamos a que, tener alimentos es en que un mes. el tema está en que quien decide es el presidente. O sea, nosotros la única facultad que tenemos es de diseñar propuestas de acciones, y eso lo estamos haciendo. Y se los colocamos a través del vicepresidente de la República en manos del presidente de la República. Lo que necesitamos es, presidente, tome las decisiones, porque si tú me dijeras, no, es que el sector agroalimentario está pidiendo en este momento que le traiga 1.000 millones de dólares para los repuestos y la maquinaria, que es la propuesta que nosotros hacíamos para modernizar el sector durante 7 años consecutivos, y lo modernizamos. Pero en este momento sabemos la realidad del país, entonces lo que le hemos 44 expresado, millones de dólares. claro, Es algo que debe de decidir el presidente. 972 millones de dólares para poder traer 4.800 tractores, para poder traer algo así como 1.200 cosechadoras, implementos que necesitamos. Bueno, se está bajando al mínimo necesario para poder sacar ese cementerio de maquinaria y poderlo poner a andar nuevamente. ¿Cuánto para insumos que se necesitaría para tener insumos para el cierre del ciclo verano y el comienzo del ciclo invierno? Esa cifra la tengo menos clara, aunque entiendo que la semilla anual son algo así como 400 millones de dólares, y en el tema de los agroquímicos algo así como 200 millones de dólares. Sin embargo, puedes dividirlo en dos partes. Tienes el ciclo de invierno aquí montado, el Claro. otro es el otro ciclo de verano, entonces pudieras aguantar. Aquí hay que manejar las prioridades más que nunca, pero también los tiempos, porque la agricultura, el éxito de la agricultura es realizar las labores a tiempo. Si seguimos como estamos ahora, lo que entendemos es que se va a profundizar la escasez Ni Dios lo quiera, sí, pero de alimentos. ni Dios lo quiera, pero si no actuamos ya, y nosotros somos parte responsable, porque si no logramos convencer al Ejecutivo de que las cosas tienen que hacerse de determinada manera, pues también tenemos una cuota de responsabilidad, y por eso nos cuesta dormir, porque a pesar de que trabajamos mucho, a pesar de que somos sector privado, a pesar de que somos nuestro color es el color de la tierra, porque tampoco nadie puede decir que nosotros estamos en temas políticos partidistas, pero le estamos proponiendo cosas al país que lamentablemente no están sucediendo, y la ruralidad está muy afectada. Nuestros trabajadores en el campo están muy afectados, la generación de relevo se nos está yendo. Necesitamos que todos esos profesionales que salen de la universidad se sientan valorados para que se queden en el país, porque esto no lo vamos a poder sacar solo. El sector privado solo no va a poder sacar esto adelante, el gobierno nacional tampoco. Y una de las cosas que tenemos que quitar es ese mensaje agresivo que tenemos todo el tiempo de que tú eres un ladrón, que el otro es un ladrón. Aquí tenemos que respetarnos todos, porque el país va a salir adelante en la medida que podamos darnos la mano y caminar juntos en materia productiva. Pero ustedes están haciendo propuestas que no se terminan de concretar, como Fedeagro. Referimos concretamente a Fedeagro. No, ni siquiera como Fedeagro, porque estamos haciendo propuestas aquí de todos los eslabones de la cadena agroproductiva, porque precisamente Es decir, representa como sector agroproductivo, no hay respuesta. el motor agroalimentario. ¿Cuándo vuelven a reunirse? Salimos hoy, entendemos bueno, fíjate que es tan importante lo que es el motor agroalimentario, que hoy se tomó la decisión de que se va a hacer una sesión especial del Consejo Nacional de Economía solamente con el motor agroalimentario. ¿Cuándo va a ser esta sesión especial? El vicepresidente iba a revisar la agenda hoy para notificarnos. Nosotros responsablemente siempre estamos ahí y estamos protagonizando, estamos entregando propuesta a propuesta para todo el país. ¿No siente que está perdiendo el tiempo como presidente de Fedeagro, en la medida en que hace propuestas que no se concretan? Mira, hemos sido criticados por algún sector del país. Lo que pasa es que nuestros principios de vida nos dicen que a través del diálogo tiene que solucionar las cosas. Lo que pasa es que el diálogo también es entre dos, pero nosotros estamos allí, nosotros estamos convencidos de que cualquier problema que tenemos con nuestra esposa tenemos que solucionarlo hablando. Entonces esa concepción de vida que tenemos la llevamos en cada una de nuestras acciones. Por lo tanto, no vamos a renunciar. No se van jamás, a parar de la mesa. Nunca. Nosotros no nos vamos a parar de la mesa, pero aun tampoco, cuando no se tomen las decisiones. Pero siempre lo vamos a seguir diciendo. Y lo decimos ahí, y se lo decimos a cada uno de los que aguas abajo, hasta llegar hasta nuestros productores, está ocurriendo, porque todos ven en nosotros la esperanza de que se puedan solucionar las cosas. Y nosotros jamás le vamos a voltear esa posibilidad a cualquier agricultor, por más pequeño que sea, aunque sea uno en los Andes, que tenga las esperanzas que nosotros podemos solucionar las cosas, pues nosotros vamos a seguir trabajando en eso. Nosotros vivimos de la agricultura, yo vivo de la agricultura, todos somos agricultores, por lo menos todos los directores de Fedeagro, y en esa lucha vamos a seguir. Entonces los venezolanos sepan que no solo nosotros, sino que hoy lo hemos percibido más que nunca, el resto de los eslabones, el eslabón industrial, las empresas
agroproductoras del país, en la cadena de distribución, las cadenas de frío, todos estamos interesados en que las cosas se solucionen, en que las colas disminuyan, en que el país eche adelante, porque tenemos que echar adelante ese problema. El petróleo para nosotros no ha sido ninguna bendición, el petróleo ha sido una tranca y las políticas de los diferentes gobiernos, pues peor, porque el petróleo por sí solo no nos hace daño las políticas que hemos adoptado, donde hemos afectado al sector productor nacional a costa de tener una chequera muy fuerte. Pues la chequera se desapareció y las realidades que nosotros siempre avisábamos, notificábamos, pues ahora sí se ven en la mesa. Pero bueno, no es tiempo de ponernos a llorar, es tiempo de trabajar más que nunca y ver cómo sacamos esto adelante. Y mientras haya compromiso de los actores de la cadena agroalimentaria del país, pues los venezolanos sienten confianza en uno y saben que estamos haciendo un buen trabajo. Nosotros recibimos con gran placer en el estudio de Unión Radio a Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO, quien está saliendo del SICA o el SICA lo está abandonando. Habría que ver, dependiendo de cómo se vea. Bienvenido. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy. Conversábamos fuera del aire que pareciera que se habla mucho y se actúa poco por parte del Ejecutivo Nacional en una materia tan delicada como la alimentación y en este caso lo que podemos producir en el país con nuestro sector agrícola, que es lo que tiene que ver con FEDEAGRO. ¿Qué pasa? ¿O es una percepción errada? ¿Se habla y también se actúa? No, Vanessa, mira, hoy en día uno tiene un concepto un poco más ampliado de todo lo que es el sector agroalimentario nacional. Ya te voy a echar ese cuento, que ese cuento está más duro todavía. En el caso del maíz amarillo, nuestra participación es 20.4% de esos 2.430.000 toneladas aproximadamente que hacen falta, porque sumamos el sorgo, que el sorgo tiene 27.1% en la producción. En el caso del arroz es 53.9% de ese 1.200.000 toneladas que necesitamos. Da tristeza decir esto del arroz, porque el arroz fuimos exportadores por 25 años. En el tema de la caraota es el 16%, en el tema de girasol 9.7%. En la soya es uno de los casos más terribles. En la soya nosotros necesitamos alrededor de 2.500.000 toneladas para las necesidades del aceite y de lo que significan los alimentos balanceados para animales. Y resulta que nuestra producción es el 0,04%. 0,04%, o sea, así cerramos 2015. O sea, nada, sí. ¿Y qué perspectivas tenemos para 2016, por ejemplo, con soya, con maíz blanco, que decía que era... Ok, cierro, porque a raíz de que en un momento el Ejecutivo Nacional nos solicita que seamos parte del Consejo Nacional de Economía Productiva, al frente del motor agroalimentario, pues en ese mismo momento pues nos tocó más que nunca convocar al resto de las mesas, no solo la mesa vegetal, sino animal, la agroindustrial, el tema de las distribuciones, las cadenas en frío, y conocer todas las realidades más allá de lo que ya uno permanentemente conversaba, ¿no? Y de verdad que la situación es bastante complicada, ¿no? Bastante complicada. ¿Por qué? ¿Por recursos? ¿Por falta de herramientas, falta de insumos, porque no hay dinero? Bueno, la situación complicada la ves tú cada vez que uno sale a la calle. Caracas no había notado eso como si lo había notado el resto del país. Estas cadenas, estas inmensas colas que hoy se ven en Caracas, lo estamos viendo de hace buen rato en el interior del país. Nosotros, la producción del país, nosotros le hemos expresado al gobierno nacional, bueno, nosotros conocemos la producción nacional. Ustedes son los que tienen los inventarios en los diferentes silos del país. Todos conocemos cuánto es el consumo nacional. Entonces, si el consumo nacional le resta la producción y le resta los que están en los silos, ahí te da el valor de lo que pudiera faltar. ¿Hay menos este año que el año pasado? Mira, lamentablemente, en el cierre del año 2015, bueno, Venezuela desde el 2007 no tiene estadísticas, ¿no? Sin embargo, nosotros sí tenemos... O no públicas al menos. O no las públicas. Nosotros tenemos unos análisis de la producción que se hace en el país consensuada con el resto de la cadena, incluso con los proveedores. Y, por ejemplo, en el caso del maíz blanco, que en el país necesitamos 1.500.000 toneladas
para el consumo nacional, nosotros apenas estamos alrededor del 38.8% en lo que fue la producción de Venezuela. Al cierre de 2015. Cierre de ¿Y 2015. cómo pinta 2016 con maíz blanco? Nosotros, responsables como somos y convencidos, teniendo como principios que el diálogo es irrenunciable y tienes que sentarte en la mesa que sea, pues con toda responsabilidad acudimos a los poderes autónomos del país. Fuimos al Ejecutivo en el Consejo Nacional de Economía, donde hemos participado constantemente sin faltar a ninguna reunión, y no solo de forma presencial, sino de forma protagónica, expresando qué es lo que debemos hacer, pero también fuimos a la Asamblea Nacional para expresarles qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que necesita el país, no que necesita Fedeagro, no que necesita el sector primario, qué necesita el país, porque para nosotros es un dolor inmenso ver las colas, y lo decimos con toda la propiedad de un venezolano que le duele y le corre por la sangre ese amarillo, azul y rojo. Ahora, en el Consejo Nacional de Economía y en la Asamblea Nacional el planteamiento ha sido exactamente el mismo. Y la respuesta ha sido exactamente la misma. Sí, es que en principio, ¿cómo sabes tú de una crisis más allá de ver las colas? Ver los análisis de producción.